yo soy Juan Carlos Rojas. La empresa es una empresa que se llama EcoClean Water y nos dedicamos al diseño e instalación y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos aproximadamente como 24 personas, entre operativos y administrativos, y cuando hay construcción, pues ya crece dependiendo del tipo de contratos que tengamos, se hacen subcontrataciones. Cuéntame, ¿cuáles eran los retos específicos o cuellos de botella que te frenaban el crecimiento de la organización antes de implementar la metodología Senda? Yo creo que muchas veces los cuellos de botella están ahí y el principal problema es que no los tiene el director, en este caso yo, o gerentes bien identificados. Para mí, creo que lo que me ha gustado muchísimo de esta pues, tecnología que tú usas es que el gran problema muchas veces es comunicación. Es algo sorprendente, o sea, realmente es algo que me sigue sorprendiendo. Sí. Que creemos que porque hablamos el mismo idioma nos comunicamos. La realidad es que no nos comunicamos. Entonces, algo que no entiendo cómo una empresa puede funcionar sin esta tecnología. Es que cuando aplicas el enneagrama y aprendes qué es lo que para cada quien es importante y qué es lo que no toleran, o sea, lo que no les gusta, entonces se abre un panorama completamente diferente que antes no estaba accesible, en donde como director apenas empezamos a implementar esto, se volvió el pan de todos los días. O sea, en las juntas, para ponerlo todavía más claro, nos sentamos en base a los números de cada quien de personalidad y la energía se siente. Entonces, las conversaciones son distintas porque sabemos dónde está la resistencia de cada persona y cómo poderles llegar, no para manipular, no para llegar al resultado, sino para comunicar. Entonces, una persona que ni siquiera está consciente qué es lo que le gusta y qué es lo que no tolera, ¿cómo esperas que reciba un mensaje si probablemente está en los parámetros de lo que no tolera? Las personalidades que todo el mundo lo filtran a través de lo que es correcto y lo que no es correcto, y que ni siquiera se dan cuenta que lo correcto no necesariamente es correcto para todos. Claro. El tipo de comunicación con esa persona, primero, y al igual que con todas, pues tiene que ir con mucha empatía, como decir, bueno, tienes claro qué es correcto y qué no para la empresa. Y muchas veces desde ahí ni siquiera está tan claro porque los objetivos o lo que es correcto para él o para ella no es lo que la empresa quiere. Entonces, ese cuello de botella, más que procesos, más que cosas técnicas, empieza con comunicación. Sí, sí, y la realidad de conceptos abstractos, cómo los entiende cada persona es diferente. Tú en tu misión, ahorita lo estaba leyendo, es que buscas la excelencia en la relación con el cliente. Ahora, que es excelencia para uno, que es excelencia para otro. Entonces, esta dinámica que tú utilizas te ayuda a clarificar qué es cada concepto con Mira, ellos. y esto que dices es bien importante porque hemos hecho ese ejercicio en donde nos sentamos todos y les digo que es excelencia para ti y podemos estar 20 en la mesa y lo sorprendente es que te dan 20 respuestas diferentes. Pero no solo es la respuesta que te dan, es qué significa la respuesta que te dan para ellos. Porque alguien te puede decir excelencia es que todo esté ordenado. ¿Qué significa que esté ordenado? ¿Qué significa? O sea, hay un ejercicio, no recuerdo, la persona escribió un libro en donde te dice que para empezar a comunicarte tienes que hacer 7 layers, es como 7 capas. Sí, los Donde, porqués, por qué. entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Entonces, ya déjame en paz, ¿no? Y le das, y de repente vas haciendo descubrimientos. Entonces, para hacerlo práctico, primero que nada es ponerle luz a eso. O sea, primero entender que excelencia no es lo mismo para todos. Segundo, un cuello de botella, yo te podría decir, es esperar que excelencia para ellos fuera tan importante como para mí. Ujú. No, no lo es. No lo es. Servicio al cliente, o sea, cero. O sea, servicio al cliente, cada uno tiene su idea y para mí servicio al cliente es, a mí puedes hablar a la hora que quieras y yo te voy a atender. Aquí, a las 9, 9 y 15 no me hables. Es mi hora de café y
Si está tronando el teléfono, no lo contesto, y culturalmente es algo que tampoco puedes ir en contra de eso. No les puedes decir a nadie, oye, para mí es silencioso y para ti también. Entonces, en lugar de resistirlo y pelearlo, es verdaderamente comunicar. Lo que es maravilloso, es mágico, es que cuando empiezas a comunicar, se empieza a dar mucha empatía. Y entonces los cuellos de botella se empiezan a desaturar por sí solos, porque ya la comunicación y la relación es diferente. Y cuando surgen los cuellos de botella, hay comunicación. Entonces, no hay tanto, no te exaltas tanto, no es tanto tema, porque te sientes escuchado y no te sientes que te están resistiendo. Es simplemente entiendes, mira, esta persona, para que yo hable con ella, tengo que saber qué es correcto e incorrecto para ella, porque no es que me dé la contra o no le interese lo que yo digo o no sea responsable. Es que para ella a lo mejor lo correcto es que para que yo le dé una instrucción tiene que venir en un orden específico y en base a un listado, porque si no, entonces ya no lo programa y se colapsa. Sí. Y para mí, lo correcto es, te doy una orden y tú vas a estar muy contento de que me puedes ayudar porque yo soy el director, porque queremos dar un servicio al cliente. Algo tan sencillo como que un cliente me dice, necesito unos planos, pero estoy atrasado y lo necesito para mañana. Si la persona que hace planos, su mentalidad es, tiene que estar todo ordenado, quiere atender al cliente, pero su mismo mecanismo de defensa no se lo permite porque dice, es que no está ordenado, entonces se resiste. Y si tú no estás atento a eso, tú podrías pensar, no es buena para la empresa. Y es un caso que nos pasó y la verdad es una persona excelente, pero hay que comunicar, hay que decir, oye, entiendo que para ti esto es así, pero mira que podemos. Y hay diferentes maneras, pero al menos ya no es imposición o no estás con la mentalidad de equipo. Sí. Es que a veces no pueden. O hay personalidades en donde no les gusta confrontar, el famoso 9 en el enneagrama. Y a lo mejor hay algo que no está bien hecho y le dices, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Hay que hacerlo así? ¿O no estaba bien hecho? ¿Cómo lo corregimos? Y con tal de no confrontar, dice, no, está todo bien. Pero luego surge el problema. Entonces, cuando tú sabes que es así, le puedes decir, mira, yo sé que no te gusta confrontar o no es confrontación, pero ¿qué podríamos hacer? O etcétera. Ya estás más atento. Entonces, empieza a haber diálogo. Que el diálogo no nada más es basado en, ahorita que nos estamos certificando en ISO 9000, no es nada más basado en procedimientos y protocolos. Tiene que estar basado en cultura que, a final de cuentas, aunque todos tengamos personalidades distintas, pues tenemos que homologarnos en una intención de equipo, de empresa, ¿no? Como por ejemplo, el ejemplo que les dices, bueno, somos un equipo de fútbol y tú le dices al defensa, pues, ¿cuál es tu función? No te va a decir meter goles, te va a decir defender. O el portero te va a decir parar los goles. Pero es ¿cuál es la meta del equipo? Y algunos te dicen, pues meter muchos goles o divertir al público o no sé qué. Y la verdad no, la meta es ganar. Entonces, tú tienes que entender tu posición, que dices, bueno, a mí me gusta ordenado, pero la meta del equipo es tal. Entonces, en una empresa la meta siempre es, pues, ser rentable. ¿Entiendes? Si le agregas, obviamente, dar un buen servicio, tener un buen producto, fantástico. Pero no hay ninguna empresa que funcione, aunque tengas buen equipo o buen producto. Si no eres rentable, no hay empresa. Puede haber empresas que no tengan buen producto ni buen servicio y aún así, por su propio karma o lo que sea, son rentables, no hay tema. Entonces esto, más que un cuello de botella como preguntas, es realmente una situación cultural que nos ha cambiado 180 grados, o sea, es tremendo. Y para uno también es fantástico porque ya no hay tanto pleito, no hay tanto enojo, entonces de repente lo que tanto se busca en una empresa, que es buena comunicación, buen trato, que no haya abusos o etcétera, pues entra dentro del esquema. Es decir, que si llegara a suceder, se puede tratar más fácil, se atiende, se libera más rápido, no te quedas con el enojo, y eso libera los cuellos de botella. Sí. Sí, definitivamente. Y cada tipo de personalidad del eneagrama tiene una reacción diferente y cuando la puedes identificar, al momento de comunicarte, tú puedes ir equilibrando la forma en que le vas dando el mensaje. Es increíble. Tenemos un agente en operaciones, por ejemplo, que es el jefe de operaciones. Y hay un ejemplo que tú hiciste en uno de los seminarios que nos diste, donde dices, bueno, es que el que es el eneatipo 6 tiene que planear. No puede ir y ejecutar si primero no planea. Yo soy un 7 en el eneagrama, en donde para mí me gusta que sea rápido, divertido y expedito.
Entonces, usaste el ejemplo de ir al súper. Por ejemplo, un 7 no puede ir al súper con una lista, pero un 6 no puede ir sin una lista. Entonces, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, planear una obra civil y tenemos que entrar al día siguiente, y yo sé que el director o el jefe de obras civiles es un 6, de nada me sirve decirle, ve y llévate a la gente mañana. No, 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 hay que tomar tiempo para aterrizar, planear, ver los planos, ver que se tienen todos los insumos listos, etcétera, porque si no, aunque lo mande, no va a estar, no lo va a hacer bien, yo voy a pensar posiblemente que no está jugando en equipo, que no es espontáneo, que es muy pesado o muy exigente. Y no, simplemente no puede. Entonces, imagínate un cuello de botella Sí. así, porque en los negocios la realidad es de que no van al ritmo que uno quiere, ni están en el orden que uno quiere, no siempre. Cuando eres muy estructurado y muy bien planeado, sí, pero va a haber clientes que te dicen, necesito esto mañana. Entonces, lo lindo es poder tener la estructura identificada para, aún en ese tipo de circunstancias, entendernos, comunicarnos, responder sin que se vuelva un tema. Entonces, esos cuellos de botella cada vez no existen, pues. Sí, siguen habiendo problemas, pero ya no hay cuellos de botella, se atienden más rápido. Qué bien. ¿Hay alguna otra consultoría o método que habías intentado antes, en el pasado? ¿Y por qué la metodología Senda logró resolver el problema de raíz en donde otros fallaron? ¿Tienes algún caso? Mira, yo creo que a mí, tú sabes, me gusta mucho esto, hemos hecho siempre muchos seminarios, cursos, obviamente cursos pues motivacionales, psicológicos, de procesos. Intenté hacer el ISO 9000 2 veces en México, no lo logré, a la mitad lo mandamos a volar. Yo creo que la diferencia, nuevamente vuelvo ahí, es que las empresas muchas veces se ven como un ente por sí mismo, pero las empresas son personas, las empresas son personas, y incluyendo desde el jefe, el dueño, hasta los operarios, los administrativos, los gerentes y los que barren o lo que sea. Es como el cuerpo está hecho de muchas partes y cada parte tiene su función, y si una no funciona, todo se descompensa. Entonces, este sistema está muy enfocado no en decirte solo tipos de personalidades, sino en también decirte cómo funcionan entre ellas, en uno con el otro, y tiene una claridad que no había yo encontrado en otras, porque es muy completo. Si no necesito hablar de otra cosa, es solo, estás llegando a lo que es la empresa, que es la persona, para mí. ¿Me explico? Si tú traes metodologías, y traes motivaciones, y traes que el burnout un montón que hay ahora, inclusive esta meditación, o el mindfulness, etc. Todo eso hemos probado y siempre traemos, y etcétera. Pero sigue siendo la misma persona. Entonces no sabemos cómo lo está recibiendo cada uno. Es que el enneagrama es algo increíble, porque lo que te dice es que, aunque entendemos que no somos esa personalidad, sí funcionamos en base a esa personalidad. Y esa personalidad es como ponerte unos anteojos y no saber que traes anteojos. Entonces de repente pones unos anteojos verdes, pero no sabes que traes anteojos, tú vas a decir, pues el mundo es verde. Y la realidad es que así es. Entonces, si topas con lo que es rojo, y tú le dices, oye, mira qué bonito se ve el verde, pues vas a chocar. Pero lo más increíble es que nadie te dice, oye, traes anteojos. Nadie lo dice, o sea, o si lo dicen, ni siquiera te das cuenta, porque están hablando de tus anteojos. Entonces no te dicen, mira, quítatelos o ponte los otros. Entonces este sistema me parece muy bueno, porque te dice, oye, el otro trae anteojos y el mundo lo ve color rojo. Tú vas a decir, ¿qué es rojo? Ah, bueno, pues no es verde, a empezar. Entonces, eso ya cambia todo. Ya cambia todo, porque te da una oportunidad de conversar, de, de fluir. A menos de que de plano pues sea una empresa, como hay muchas, en donde el proceso está clarito y tú vienes y te tienes que acoplar y lo haces y vas y cumples y terminas y se acabó. No es mi caso, porque a mí sí me gusta mucho la parte humana. Si te metes en la parte humana, que es, a final de cuentas, pues la gente y la empresa, esto se hace indispensable y esencial, porque te ayuda a entender cómo son los otros y cómo eres tú. ¿En qué momento de la fase saber o explorar
saber es conocer bien el eneagrama, explorar es la parte de la sombra. Te diste cuenta de que tus propios rasgos de personalidad estaban limitando la evolución del equipo. Yo conozco el enneagrama desde hace 20 años y creí que los conocía muy bien. Entonces yo me había identificado con un tipo de personalidad que sí resultó que lo tengo en la manera en que tú lo haces, que me pareció fantástica, porque tú pones un enneagrama principal y dos que no tienen que ser como en los libros lo dicen los que están a Las alas. las alas, pueden ser cualquier otro número. Entonces, cuando tú me dijiste que qué número era mi principal, hasta me acuerdo que te dije, no, bueno, pensé que sabía el enneagrama, pero creo que este muchacho no sabe el enneagrama. Y entonces cuando me dijiste, no, eres este eneatipo por esto, esto y esto, ahí fue donde yo me di cuenta, o sea, vi toda mi vida en retrospectiva. Dije, wow, entendí por qué tomaba muchas decisiones que tomaba, que no sabía ni por qué las tomaba. O sea, para mí siempre era un tema de hacer más cosas. Y no importa qué tan bien estaba todo estructurado, etcétera, yo me aburría muy rápido. O sea, tenía que ser más, más, más. Muchos me decían, ah, es que eres muy ambicioso, quieres más dinero, etcétera. Y yo no sentía que era por eso, simplemente que algo me jalaba a querer siempre hacer más, más, más. Y no medía el riesgo y lo que ponía en juego. Entonces, en la empresa, caray, tener la posición de director o de gerente ahí, pues es un gran, gran riesgo y muy grande porque no le doy tranquilidad o certeza o estructura al equipo. Es como siempre es más, no, más, 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 más. Entonces, claro, tienes el ejemplo, por ejemplo, Steve Jobs, etcétera, que sí, pero Steve Jobs tiene un montón de gente detrás que se encarga de Mucha estructura. y bueno, la ideología también en Estados Unidos va más basada en eso. Entonces era muy difícil formar algo autónomo que tuviera continuidad si el director viene y todo el tiempo está queriendo hacer cosas nuevas y nuevas y nuevas y se aburre con los procesos y no quiere que le reporten diferente a como él quiere, etcétera. No, no entiendo ni cómo me aguantaban, ¿me entiendes? Entonces, yo he tenido que cambiar mi personalidad porque, tú sabes, el 7 lo que no quiere es aburrirse, no quiere confrontar el dolor. Entonces, cuando viene la gente con algún tema que no es como yo lo quiero, lo tomo como que no me hacen caso o no están en la misma dirección que yo, etcétera, antes. Entonces, mi respuesta hacia ellos era de esa manera. Ahora no, ahora es mucho más empática y me ha ayudado a mí también a entenderme y ser más empático conmigo. Que eso no es poca cosa. Respecto al clima laboral, Ujú. ¿cuál ha sido la reacción de tu equipo al adaptar estas formas de trabajo basadas en la socialización y la interiorización y conocer más a sus compañeros y conocerse a sí mismos? Tú lo sabes porque has sido parte del proceso. No es como que haces una sesión y todos lo entienden y al día siguiente todos ya están ahí. O sea, ha sido gradual, ha sido muy insistente. O sea, en las reuniones es al principio poner los números, luego ponerlos por números, hacer más sesiones, ejercicios de cómo funcionan estos números con estos. Entonces, por las mismas personalidades, hay unos que son más propensos a utilizarlo y a verle la utilidad y hay otros que no. Pero cuando ya lo haces cultura y ellos empiezan a ver los beneficios y eres más empático y lo verbalizas también, es que tú eres un 9, no es que tú eres, es tu número es este, entonces tú las cosas las ves así y cuando hay un problema y lo referencias a cómo lo ve él, cómo lo ve ella, cómo lo ves tú, entonces hay como más empatía de parte de todos. Entonces, tarde o temprano, yo creo que todos les empiezan a ver el valor. ¿Entiendes? Aún los que no, porque hay números que no les interesa. O sea, hay unos que, como te decía, hay unos que esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, si esto no es correcto, pues no le van a entrar necesariamente. Sí. Pero se vuelve parte de la cultura. Entonces, los que sí le entran, pues se avanza mucho más rápido. Entonces, las comunicaciones, las conversaciones se vuelven mucho más eficientes. ¿Cómo podrías cuantificar el beneficio para la empresa de este proceso en términos
puede ser de retorno de la inversión, de tiempo recuperado en temas de conflicto, en resolución de conflicto, en rotación, en rentabilidad para la empresa. ¿Qué podrías poner como números ahí para Mira, cuantificar? estamos en el proceso todavía, tú sabes, porque empezamos como hace un año, yo me imagino, no lo sé, pero sigue siendo parte de la cultura. Subjetivamente te puedo decir que es como el día y la noche, o sea, la manera en que comunicamos y solo el hecho de no perder tiempo en tener que estar haciendo, pues, que recontentándote o que te molestas de más o que un proceso no lo pueden resolver más pronto porque te enojas o porque lo entiendes diferente o porque lo dejas ahí, etcétera. Yo creo que eso a nivel personal para cada quien es pues incuantificable. O sea, la gente siento que viene con mucho más tranquilidad, con más gusto, no hay temas, no hay enojos, al menos aparentemente, pues si los hay se resuelven más rápido. Y estoy seguro que eso cuantitativamente se refleja un montón, o sea, solo con lo de la planeación, por ejemplo. Ujú. Sabemos que una persona es planificadora, en lugar de resistir y decirle, oye, ya trabaja en equipo, ahí está, ya te lo di, dale, tratas de entenderlo, entonces tratas de ayudarle y tratas de planificar, pues obviamente un proceso planificado va a tener mucho menos riesgo, que se va a significar menos costo, que uno no planificado con más riesgo, que un error te puede costar decenas de miles de dólares. Entonces, están en conjunto. Más bien, ¿cómo pueden ser rentables las empresas que no lo tienen? Eso está interesante, pero no he aplicado una metodología específica que me diga, ok, antes de esto teníamos esta rentabilidad o después tenemos esta. Por ejemplo, el tiempo que te tardabas en resolver un conflicto. Se No, eso, resolvió, eso se es, bajó a un 50%, no, a no, un eso es, 100%. o sea, antes podían ser días, semanas, etcétera, y ahorita es en una plática, literal. O sea, porque todo queda claro, no es necesariamente que todos queden de acuerdo, pero pues, como dicen el famoso dicho, puedes estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Es decir, ahorita ya no hay conflicto. Si una persona dice, no, es que esto es así, esto es así, esto es así, y tú le estás diciendo, no, es así, aunque todos lo vemos que es así, pero sabemos que es un uno, lo que te da es empatía. Entonces, bueno, ok, pero si entiendes que el proceso dice que hay que hacerlo de esta manera, entonces ahí recurres, es que todo es en conjunto, porque ahora con el sistema de gestión del ISO 9000, Mm. ya no es un tema de que el gerente manda, o sea, ya la persona no es la que manda, lo que manda es el procedimiento. Entonces, cuando puedes tener ese tipo de plática o de comunicación con la gente, pero además hay un procedimiento claro, como un ejemplo que te voy a dar, estamos en una reunión con gente de mantenimiento y hay tres técnicos, entonces hay un caso. Y dice, bueno, es que para mí en mis equipos, para mí esto es así, así, así. Y el otro dice, no, es que yo creo que es así, así. Y el otro dice, no, yo pienso que es así, aquí. Paramos la conversación y decimos, señores, ni creo, ni pienso, ni para mí. Eso no existe. Ustedes son uno, uno, uno. Los tres. Entonces me Ujú. queda claro que para ti es para ti, porque es lo que para ti es correcto. Para el otro es lo que tú crees, porque eso es correcto. Y para el otro es yo creo, yo pienso. Ujú. Esto lo tengo claro, lo entienden porque saben que son uno. Digan así. Pero lo importante es qué dice el procedimiento, qué es lo que diga las especificaciones de fabricante. Entonces el motor no va a trabajar el tiempo que tú piensas, que tú crees o que para ti es lo que dice el procedimiento. Entonces no es personal, no le estás diciendo cállate, no es lo que tú piensas. Dices, piensa, me parece muy bien, dímelo, pero vamos a compararlo con el procedimiento para que si eso es correcto lo que tú dices, entonces lo aterrizamos y se vuelve lo correcto para todos, porque lo correcto no es lo que tú piensas o lo que él quiere o lo que el otro para él, lo correcto es lo que la empresa necesita para darle al cliente. Entonces son conversaciones, como te digo, que antes, ¿qué le vas a decir? No, es que no es lo correcto, es lo que yo digo, es que aquí, es que el otro. Si no tienes la herramienta del enneagrama, ellos pueden ser que se sientan ofendidos. Y de esta manera van a entender que aún así el que piensa, el que cree y el que es para sí, así van a seguir pensando. Pero al menos con el peso del enneagrama, con el peso del sistema de gestión, del ISO 9000, pues dicen, ok, aunque yo piense que es esto, en realidad lo que hay que hacer es esto. Ujú. Pero además no se sienten ofendidos como que no importa lo que tú pienses que es correcto. Nos alineamos tremendamente y la realidad es que el que no se alinea, pues tampoco es un tema de, pues, ¿qué vas a hacer? Que no se alinea, pues
probablemente no es el lugar para esa persona, pero ya no hay un tema personal, ya no es porque yo quiero, porque yo pienso, porque nada de eso. Te da mucha paz, mucho más tranquilidad. ¿Qué le dirías a un dueño de negocio que Ujú, se siente escéptico sobre si este método de liderazgo consciente ujú. realmente puede funcionar para él? O sea, ¿cuál es el riesgo para una empresa de su sector si decide no implementar estas mejoras de liderazgo transformacional ahora mismo? Quizás no es para todos y quizás el que no lo necesite o sienta que no lo necesite, pues no hay nada que decirle. A final de cuentas, cada quien tiene su personalidad, entonces yo siento que la vida es muy corta, sinceramente, más vas creciendo, más te vas dando cuenta y pues que la vives consciente o la vives inconsciente y vivir la inconsciente es basada en, en puras reacciones en no tener claro la imagen más amplia, ¿no? The big picture. Ujú, No estoy hablando de ser filosófico o esotérico, etcétera. Esotérico no es más bien quién soy, para qué estoy aquí, qué quiero, a dónde voy. Preguntas esenciales que son básicas, no son ujú, preguntas filosóficas, es de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy aquí. Entonces, sí, si lo lees en los libros, la mayoría, independientemente de qué religión es, pues te van a decir es para ayudar al prójimo, para sentir amor, etcétera. Yo no creo que si no tenemos herramientas como estas, pues hay muy poca empatía. Si no tienes empatía, hablamos del sistema nervioso, el sistema nervioso se contrae. Entonces tú estás más tenso. Entonces tú ves el mundo de cierta manera, pero no estás en paz, no estás relajado, no importa cuánto dinero tengas. Entonces te puedes decir a ti que todo está bien y si eres exitoso, pues podrás tener tus juguetes, ir al golf, o comprarte un yate, un avión, etcétera. Pero si tus hijos no te hacen caso, si tu mujer no se siente conectada contigo, a lo mejor podrás pensar que es cursi, no es cursi, pero por eso te lo digo, si tú piensas que eso no es para ti, pues lo que le digas no le va a hacer sentido porque la mentalidad no lo va a aceptar, pero para el que esté dudoso o el que sí le interese y no tenga acceso porque no lo conoce, te cambia la vida. O sea, realmente es no-brainer, como dicen, no hay ni que pensarlo, ¿me entiendes? Es algo, poco a poco te das cuenta que te da mucha paz a ti, no es ni siquiera para los demás, para ti, es para manejar mejor tu negocio. O sea, si vas a operar a alguien, ¿qué es lo que quieres? Saber cómo funciona el cuerpo, saber qué tantas habilidades tienes tú para hacer eso. Y si eres muy bueno y estudias mucho, pues vas a ser el mejor doctor. Tú quieres ser el mejor empresario sin conocer a la gente, sin conocerte a ti, tiene sentido, es una locura. Siendo que las empresas son personas. ujú. Entonces, algunas que son exitosas porque van al procedimiento. Entonces, sí, hay empresas muy grandes que es por procedimiento y si no lo haces bien, te corren, etcétera, pero mucha gente que llega y trabaja en la mañana a la noche solo para tener su cheque y ir a su casa, tomar cerveza y regresar, entonces eso no hay mucha conciencia ahí. Pues realmente yo creo que nos los debemos, no es ni siquiera es un tema de ¿lo haré o no lo haré? ¿Entiendes? Pues sería como decir, ¿hoy como o no como? Ujú, claro. No lo preguntas, ¿o iré al baño o no? Tengo ganas, pero yo creo que hoy no voy a ir. Pues no funciona. Entonces, hay gente que aún así no lo hace. O sea, hay gente que no come, que verdaderamente se pone a trabajar y se le olvida comer y no se da cuenta porque el cuerpo le aguanta hasta que no. Hasta que no. Entonces, te quieres hacer viejo para darte cuenta que lo que importaba era pasar media hora con tus hijos en lugar de ir a hacer millones. Está bien, pero si tú les das una oportunidad ahorita de que puedan disfrutar más, no solo ellos, sino también toda su gente en el negocio, de que las cosas puedan funcionar mejor y por ende seguramente va a ser más rentable, no hay ni que convencer a nadie. Si le toca, ya le llegó y si no, pues no. Así es como yo lo veo. No, yo quiero felicitarte porque sé que tú no vienes solo de la teoría y tú fuiste pues director de una empresa muy grande, te fuiste a otro país,
y abriste un mercado. Entonces tú sabes lo que son las empresas, sabes lo que les duele, sabes lo que cuesta mantenerlas, sabes lo que es la comunicación. Pero el hecho de que inclusive lo hayas dejado porque tu corazón más te jalaba para esto, es muy valioso porque enseñas con la práctica, no solo con la teoría. Entonces, te deseo que puedas llevarlo a muchas empresas, que sé que le haría muy bien a mucha gente, más allá solo del ámbito empresarial. Eso te ayuda con tu vida personal, con tu familiar. Es un gran regalo.